El día de hoy me gustaría solamente hacer una muy breve explicación de lo que estamos estudiando. Esta serie que se llama Columnas de nuestra relación con Dios es una serie de doctrinas que hemos estado estudiando a causa de los 500 años de la Reforma. Y son doctrinas. Vaya, una doctrina no solamente es una serie de conocimientos y teoría, ¿no? Sino que realmente son cosas que son aplicadas a nuestra vida. De esa manera se vuelve una doctrina, una forma de pensamiento, y eso es lo que hemos estado estudiando. Hemos estudiado ya toda la gloria sea a Dios sea toda la gloria, soli deo gloria. Hemos estudiado también sola gratia, y realmente el Señor nos ha impactado mucho en lo personal. Creo que a mí me ha impactado mucho esto, ¿no? El saber que solamente por la gracia de Dios somos salvos, no existe algún intermediario, no existe alguna cosa que nosotros podamos hacer para merecer la gracia de Dios, ¿no? Y eso es un alivio, eso es una aspirina para nuestro ser, el decir, no necesito hacer nada, y realmente si yo pudiera hacer algo para obtener la salvación, me quedaría corto, me quedaría a medias y no lo lograría. Es más, no avanzaría ni siquiera 2 pasos hacia el frente y no podría decir, puedo alcanzar algo de salvación. No, afortunadamente es por gracia y es el don de Dios. Eso es un regalo inmerecido, ¿no? Hablamos de ese concepto, la gracia es eso, es un regalo inmerecido totalmente, no hacemos absolutamente nada. De hecho, el hombre es incapaz de recibir esa gracia, ¿no? Veíamos esta serie de pensamientos del teólogo Juan Calvino, y nos confrontó diciéndonos a nosotros mismos, el hombre es incapaz por sí mismo de recibir esa salvación, ¿no? El hombre está depravado totalmente en sí mismo, y no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que lo encuentre, no hay nadie que lo quiera encontrar, sino que Dios interviene, Dios da el primer paso y nos encuentra. Qué padre, ¿no? Qué emoción, porque realmente si fuera por nosotros, y lo más los mexicanos, ¿no? Que somos así como que medios decidiosos, no haríamos nada, ¿no? Y no lo hacemos en realidad. Dios utiliza muchos medios, utiliza personas, utiliza gente, utiliza iglesias para encontrarse con la gente, para encontrar con las personas y darles este regalo, esta salvación. Entonces se me hace algo muy impactante, y el día de hoy vamos a hablar de la tercera sola, de una de las 5 solas, que es solo Cristo, y solamente a través de Él podemos acceder a esta vida eterna. Pero Cristo es más que nuestro acceso, más que nuestro boleto a la salvación. Realmente el propósito de estudiar esta doctrina es que entendamos quién es la persona de Cristo, que entendamos quién es Él, que entendamos cuál fue su obra y cómo Él mismo habla de sí mismo. Y la palabra es bien clara, gracias a Dios. Cristo habló muchísimo de la palabra, del Antiguo Testamento, de la ley, lo hablaba a la perfección y la conocía a la perfección, pero hubo un momento en donde Cristo quería revelarse a sí mismo a las personas. Y quería no solamente hablarles de conceptos, de teoría, de formas de pensamiento y confundirlos a la gente, sino que Él buscaba hablar de sí mismo, porque recordemos una cosa, Él era Dios, Él fue Dios encarnado. Entonces el hecho de que Él hablara de sí mismo estaba enseñándoles a Dios, pero en su persona, ¿sí? Entonces vamos a estudiar eso hoy y te invito a orar. Señor, gracias Padre, gracias Señor, porque en verdad estamos agradecidos, Señor, estamos totalmente, Señor, de rodillas, Señor, espiritualmente, Señor, diciéndote gracias, Padre, por la salvación tan grande, Señor, que nos has dado. El día de hoy, Señor, te pedimos que nos confrontes con tu palabra, Señor, que solamente ella, Señor, nos confronte, Señor, y nos haga también entender, Señor, quién eres tú. ¿Qué hablaste de ti mismo, Señor? ¿Y qué es lo que tú deseas, Señor? Que realmente entendamos, Señor, acerca de tu misión, de lo que tú viniste a hacer a esta tierra, Señor, de lo que tú planeaste, Señor, de cómo tú viniste, Señor, a este mundo, Señor,
a causa, Señor, de nuestra maldad, para pagar nuestros pecados. Y también, Señor, lo que tú vas a hacer, Señor, al final de los tiempos, Señor, a venir por nosotros, Señor, al llevarnos contigo, Señor. Gracias, Padre, por esto, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Señor. Y a pesar, Señor, de nosotros, a pesar de mí, Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, con claridad. Gracias, amén. Muy bien. Ahora, les hablaba yo de solo Cristo. ¿Recuerdan qué es solo? ¿Sola? En latín. Solamente, ¿no? Solamente. Solamente otra vez, solamente la gloria sea a Dios, solamente por la gracia de Dios somos salvos, solamente Cristo encontramos, en Él encontramos salvación. Y ahora ese es el tema central, ese es el tema central. Y en Romanos 5:21 veíamos algo que a mí me llamó mucho la atención. Acompáñame ahí rapidito. 5:21. Veíamos, dice la palabra, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios reine por la justicia para vida eterna. Y luego dice algo bien interesante: mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Él es el medio, Él es el camino. Juan 14:6. Y es el verso que vamos a estudiar del día de hoy, y yo estoy seguro que tú ya lo has estudiado, yo estoy seguro que tú ya lo has leído, y probablemente lo has repetido muchas veces. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. ¿Y qué dice más? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, te hablaba yo que estudiamos todo lo anterior acerca de nuestra condición humana. Y realmente entender nuestra condición humana nos debe llevar a algo, a la necesidad inminente, urgente de poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Nos debe de llevar a poner a Cristo en el lugar correcto, en el lugar que Él tiene. Cristo tiene el primer lugar en la creación. Cristo tiene el primer lugar en todas las cosas. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, así nos lo dice Colosenses 1:15. Por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Te fijas la importancia de Cristo? De hecho, Él mismo dice en su palabra, y por medio de Él se sostiene toda la creación. Es decir, Él sostiene toda la creación en sí mismo, ¿no? Ahora, que conocemos a un Cristo tan grande y nosotros muchas veces no lo ponemos en el centro de nuestra vida, siendo que Él es el centro, Él es el primogénito de las cosas, de toda la creación. Y es el eje central también, el centro de la salvación. Solamente en Él está la salvación. Debemos de colocarlo en nuestra vida, hermanos, en ese lugar que Él tiene. Él ya tiene ese lugar. No necesitamos decirle: Señor, obtén el primer lugar en todo. Te pedimos que estés en el centro de la vida de Él tiene lugar en todo. Él es el que sostiene todas las cosas. Pero muchas veces no lo hacemos el primer lugar y el primogénito. No como primogénito como de hijos, sino el primer lugar, la prioridad principal en nuestra vida. No lo colocamos ahí, lo colocamos aquí al lado, lo colocamos en otra, como una ayuda, como un salvavidas. Simplemente, y a veces caemos en él por la necesidad, ¿no? Y esta noche quiero hablarte muy fuerte. Quiero hablarte fuerte, pero realmente así es la palabra de Dios. Realmente, por más que yo le pudiera dar mucho énfasis y pudiera gritar y pudiéramos hacer muchas cosas, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad, es la que tiene el poder. Y tiene el poder para transformar nuestras mentes. Entonces te decía ahorita, Jesús habló de sí mismo muchísimas veces. Y es interesante porque en el Evangelio de Juan, no sé si lo has leído alguna vez, yo sé que sí, Jesús hizo eso. Había muchos fariseos, y tú te acuerdas de eso, había muchos fariseos que hablaban de la ley y hablaban y muchas veces lo hacían para confrontar al mismo Jesús. Y le decían: Jesús, mira, esta mujer samaritana fue encontrada en adulterio. ¿Qué vas a hacer, maestro? Y lo retaban de esa manera, ¿no? Esperando, ¿verdad?, que Jesús
obedeciera los preceptos y las leyes que ellos tenían establecidos, que ni siquiera ya eran bíblicas, muchas de ellas, a veces eran muchas exageraciones, pero regularmente los fariseos conocían perfectamente la ley. Si te ponías a discutir con un fariseo de esa manera, no le ibas a ganar, definitivamente. Pero Jesús hablaba de otra manera distinta. Él hablaba de sí mismo. Su intención no fue quedarse ahí a discutir con los fariseos y decirles, no, pero mira, también está este versículo y que te dice esto y que contrarresta este otro y mira. No. Él hablaba, daba testimonio de sí mismo y habló muchas veces diciendo, yo soy. Y yo estoy seguro que te acuerdas de esto. El propósito de Jesús era mostrarles al Padre. Y para hacerlo, para mostrarles al Padre, pues Él daba testimonio de sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús lo afirmó y sabemos qué es eso. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Y es por ello que en este Evangelio de Juan podemos encontrar una autoexplicación o una autorrevelación de Jesús mismo. Por eso es tan importante conocer qué dijo Jesús de sí mismo. Y en este tiempo había muchas opiniones acerca de Jesús. Incluso sus discípulos tenían muchísimas dudas, muchísimas opiniones acerca de Jesús. ¿Quién es este que hace esto? ¿O por qué nos estará pidiendo? Incluso los fariseos, los discípulos y muchos seguidores no comprendían muchas veces por qué seguían a Jesús. Simplemente lo seguían y realmente muchos lo seguían por necesidad. Llegó un momento que Jesús tenía una multitud de seguidores. Después de efectuar estos milagros, de repartir panes y peces a la gente y demás, empezó a tener muchos seguidores. Pero después que Jesús ya no les daba el pan físico, la comida, muchos de ellos empezaron a dejarlo de seguir. ¿Por qué? Porque no se enfocaban en quién era Jesús. Ellos simplemente lo seguían por su habilidad para hablar, que eran buenísimos para hablar Jesús ante la multitud. Ellos lo seguían porque hacía milagros, porque veían cosas, veía que la gente seguía a Jesús y ellos también se unían, pero no lo seguían de una forma correcta. Y ahora ese es el punto central que quiero hablarte el día de hoy. ¿De qué manera o con qué intención realmente estás creyendo en el Hijo de Dios? Una creencia realmente basada solamente en corazonadas, en expectativas, en lo que tú quieres de la vida, lo que tú esperas de Jesús, o realmente seguirlo por quien Él es. Él dijo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. No vamos a hablar de todo de estos, pero en las células esperamos que sí. Él también dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo también soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. También dijo, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25-26. Y el día de hoy vamos a estudiar este sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y el último es, yo soy la vid verdadera, Juan 15:5. Si tú puedes estudiar cada una de estas revelaciones de Jesús de sí mismo, créeme, vas a encontrarte con una realidad que te va a atropellar, que te va a decir, wow, necesito conocer a ese Cristo. A lo mejor tienes muchísimo tiempo en la iglesia, conoces a la palabra de Dios. Afortunadamente estás en una iglesia en donde podemos estar seguros de que la palabra de Dios es expuesta. Y eso nos debe traer algo de descanso. Pero sí quiero incomodarte un poco el día de hoy, en decirte, a lo mejor necesitas conocer más de Él para creer verdaderamente en Él. Necesitamos conocer a este hombre, porque creer en Él determina nuestra salvación. Amén. Ahora, yo te hablaba de Jesús. Él habló con autoridad y dijo estas 7 yo soy en el Evangelio de Juan. Él predicaba hablando de sí mismo y lo hacía con total autoridad. Incluso, y esto a mí me habló muy fuerte, Jesús hablaba aún incluso por encima de la misma ley.
¿Por qué? Porque Jesús está abriendo lo que era el nuevo pacto, la nueva revelación, la nueva manera de relacionar a Dios con los hombres. Él está abriendo una nueva era en lo que es esa relación de Dios con el hombre. Fíjate, decía en Mateo 5:21, le estaba discutiendo a los fariseos en esta ocasión y le estaba diciendo, perdón, a los discípulos, y les decía, ustedes oíste que fue dicho a los antiguos, es decir, en la ley, oíste que fue dicho en la ley tal cosa, mas yo os digo, y él lo decía así, yo os digo, ¿con qué autoridad hablaba Jesús que les decía a las personas, fue escrito esto, pero yo te digo que ahora esto que te estoy diciendo es la verdad, esto sustituye a lo que estaba establecido? En otra ocasión querían prender a Jesús, tomarlo, ¿no? Llevarlo ante el concilio. Y los fariseos mandaron a personas, ellos llegaron con las manos vacías, ellos llegaron sin nada de Jesús, diciéndoles, ¿qué pasó? ¿Por qué llegan aquí sin nada? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está lo que nosotros les mandamos a hacer, aprender a Jesús? Ellos simplemente dijeron de esta manera, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como este hombre. Ellos estaban sorprendidos de la manera que Jesús hablaba de sí mismo, se revelaba a sí mismo y hablaba de esta manera, yo y el Padre uno somos. En muchas ocasiones a Jesús lo intentaron prender, lo intentaron perseguir, inclusive adelantarse a lo que ya venía, a la crucifixión, por afirmaciones tan certeras y tan precisas como esto, yo y el Padre uno somos. Y en ese momento algo les pasaba a los fariseos, que se transformaban y lo querían matar, no lo querían nada más perseguir. Ellos tenían ese concepto de que nadie podía llamarse a sí mismo Dios, nadie podía llamarse a sí mismo santo, pero Jesús lo hacía. En una ocasión también dijo, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me acusa? Y nadie respondió nada. Entonces Jesús era esta persona, era este hombre que hablaba con autoridad, y los mismos discípulos en alguna ocasión le dijeron, ¿quién es este hombre que hasta aún las aguas le obedecen y que enseña con autoridad, no como los escribas? ¿Quién es este hombre? Y esa es mi intención, y esa es la intención de hablar de solo Cristo. Es que tú conozcas a este hombre, es que tú creas en este hombre, porque como te decía ahorita, conocer a este hombre y creer en él determina nuestra salvación. No solamente, mira, me voy a adelantar un poquito, pero realmente cualquier persona puede creer en Jesús. Cualquier persona puede creer en Jesús. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Entonces, ¿qué nos diferencia de ellos? La diferencia es que ellos no tienen salvación porque ellos conocen, ellos creen en Él, pero no lo conocen a través de su palabra. Ellos no tienen toda su confianza puesta en Jesús, en la persona de Jesús. Esa es la diferencia. Y eso, ya me estoy adelantando, pero eso es lo que, hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, esta afirmación, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, resume la misión de Jesús en esta tierra. También nos habla de su identidad. Él se está autoexplicando. Es como si Él dijera, yo sé que tú no vas a entender, yo sé que es difícil entender este tema de la salvación, yo sé que es difícil entender a Dios, por eso veme a mí, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta por la cual tú entras y tienes salvación. Yo soy el buen pastor, yo te cuidaré, si se me va una oveja, dejaré a las 99, iré por esa oveja. O sea, Él es. También nos habla Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nos habla exactamente a qué vino Jesús, cuál es su misión. Y también nos habla de una seguridad. Nadie viene al Padre si no es por mí.
¿Y sabes qué? Este tema, y me adelanto un poco, en nuestros tiempos suele ser o es totalmente exclusivista, por así llamarlo. Es decir, que alguien llegue y se pare el día de hoy y te diga, oye, ¿sabes qué? Todo lo que tú crees no es correcto. O sea, está bien, pero no vas a llegar a Dios así, con tu pensamiento. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso nos pudiera sonar en nuestros tiempos, que son tiempos inclusivistas, que aceptamos todo, que no importa de quién venga, de dónde venga, si suena bien, si nos agrada, si nos endulza un poco el oído, lo toleramos, ¿no? Y eso pasaba en la iglesia de Corintio también. Si escuchas algo nuevo, ustedes bien lo toleran y lo aceptan. Y básicamente así somos el hombre. Nos llenamos muchas veces de conceptos, de teorías, de religiones, de maneras diferentes de llegar a Dios. Hay un sinfín de maneras de llegar a Dios, y yo estoy seguro que tú tienes alguna en mente. Está el camino de la moralidad, está el camino de la religión, está el camino de las obras, está el camino de la espiritualidad, de sentirte bien contigo mismo. Tú hazlo porque te gusta, tú hazlo. Mientras te sientas bien contigo mismo, está perfecto, ¿no? Esos son muchos caminos. Pero hay un hombre que se paró y les dijo claramente a todos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a estudiar cada uno de estos conceptos dentro de las siguientes 2 horas. No te creas. No es cierto. Pero quiero hablarte del contexto cuando estaba diciendo Jesús estas palabras. Quiero que me acompañes allá a Juan 13, por favor. Juan 13:33. Fíjate cómo Jesús era tan listo, era tan inteligente y capaz de llevar a sus discípulos mediante ciertas preguntas que ellos iban a efectuarlas. Jesús les daba ciertas condiciones, les hablaba claramente, y en ellos producía preguntas, y constantemente Jesús hacía esto. ¿Por qué? Porque Él quería reafirmar su fe. Él quería que de ellos salieran estas preguntas que Jesús buscaba responder. Y cuando Él lo hacía, les caía un balde de agua en la cabeza y decían: wow, Jesús, verdaderamente eres el Hijo de Dios, y lo reconocían. Una de estas afirmaciones es esto. El contexto de Juan 14:6 es básicamente el tiempo de las últimas horas antes de la crucifixión de Jesús. Él estaba con sus discípulos, ya habían tomado la cena del Señor, ya había aparecido un Judas que lo iba a traicionar, ya había aparecido estas situaciones. Había mucha tensión, muchísima tensión en este momento. Jesús estaba a punto de ser crucificado y necesitaba reafirmar la fe en cada uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque en ellos depositó toda la confianza para la misión que Él tenía para ellos: ir y hacer discípulos por todas las naciones. Esa no es una tarea fácil, esa no es una tarea para hombres ordinarios, esa no es una tarea que pudiéramos decir cumplirla como cualquier mandado. Esa era una tarea bastante compleja. Él necesitaba poner más fe en ellos. La pregunta en Juan 13:33 dice Jesús esta afirmación: hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Imagínate a los discípulos. Sabían que Jesús iba a ser crucificado, sabían que Él tenía una misión, y les dice Jesús: a donde yo voy, ustedes no podéis ir. ¿Quién crees que fue el primero que respondió ante tal circunstancia, tal afirmación de sus discípulos? Pedro. Por ahí se escuchó Pedro, claro. ¿Quién más? Pedro fue el primero que dijo:
Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Le dijo en el versículo 37, yo daré mi vida por ti. Y ya sabemos qué le respondió Jesús. Y si no lo sabemos, lo podemos ver. Dice, Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Doloroso, sí, muy doloroso. Pedro probablemente se quedó sin palabras. Pero ¿sabes qué? Sí se quedó con palabras y las volvió a decir. Y en Juan 14, esta era la segunda pregunta. La primera fue, ¿a dónde vas? Jesús le volvió a responder, a donde yo voy, tú no me puedes seguir, Pedro. Ahora, pero me seguirás después. Esa fue la primera pregunta ahí en Juan 3:36. Y la segunda es esta que acabamos de ver. Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Yo daré mi vida por ti. Ahora, hay otro discípulo después de esto que hace una tercera pregunta, ¿no? Ahí en Juan 14:5. ¿Quién fue? Tomás. Le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Como te decía, Jesús no habló de manera como nosotros hablamos, o como todo el mundo constantemente trabaja para ponernos varios caminos. Jesús no dijo, yo soy un camino. Jesús no dijo, yo soy una verdad. Jesús nos dijo, yo soy una vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso no nos da lugar a cosas secundarias, no nos da lugar a incluir otro tipo de pensamientos. Cuando Jesús dice, yo soy Él, la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida, todo lo demás queda excluido, no existe. Todo lo demás, cualquier doctrina, cualquier forma de pensamiento, cualquier medio humano que tú y yo podamos tener para acercarnos a Jesús, nuestras buenas obras, nuestra mente, nuestra moralidad, el sentirnos bien con nosotros mismos, el que cumplimos ciertos mandamientos, porque aún incluso nadie puede cumplir la ley. ¿Qué fue lo que le dijo al joven rico? ¿Tú has cumplido la ley? Bueno, está bien. Si has cumplido la ley. Y luego Jesús le resume la ley, ¿no? Le nombra algunos conceptos de la ley. Le dijo, bueno, como tú has cumplido la ley, entonces vende todo lo que tengas y sígueme. Sígueme. No le dijo, sigue el camino, sigue esta doctrina que te estoy compartiendo. Se enfocó en sí mismo, dijo, sígueme. Ahora, esto, como te decía ahorita, es ofensivo en nuestros días. ¿Por qué? Porque la sociedad es así, incluye todas las cosas. Está bien que seas cristiano, pero no pasa nada. Mira, vente a esta reunión y vamos a estudiar tal libro y tal situación. Te pudiera dar ejemplos, realmente no tengo ejemplos, pero realmente la sociedad es así, es permisiva, es inclusivista y acepta y tolera cualquier camino, cualquier verdad, cualquier acceso a la vida eterna a través de las obras, a través de la religión, a través de muchísimas cosas. Pero se para un hombre delante de nosotros y nos dice, no, yo soy el camino, yo soy la verdad exclusiva y yo soy la vida. Y si tú no me tienes a mí, si tú no crees en mí, no tienes vida eterna. Eso es ofensivo, ¿no? En nuestra sociedad. A lo mejor a nosotros nos parece racional, pero dile eso a una persona, a una persona que está tratando de buscar la vida buena, el pasarla bien en esta vida, el sentirse satisfecho con su trabajo y caminar y ver sus frutos y decir, todo lo que he hecho, lo he hecho por mí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo lo he hecho y yo puedo crear mi vida, yo puedo llegar a Dios por mis propios medios, por mis propios caminos. Dile esto a una persona, probablemente se ofenda y te deje de hablar.
No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Había un problema. Hay un problema con el hombre. El hombre perdió el camino a Dios. En la caída de Adán, el hombre perdió el camino. No logró volver, conectar con Dios y ver el camino el cual Dios había trazado para la humanidad. Simplemente lo perdió. ¿Y sabes qué? No se quedó ahí, sino que busca constantemente crear su propio camino. Y eso lo vemos. Y no tenemos que nombrar cierta iglesia y cierta religión y cierta, simplemente conocemos que el hombre busca constantemente sentirse bueno en sí mismo, ¿no? Pero Jesús dice esto: yo soy el camino. Vamos a verlo por separado, si puedes anotarlo ahí. Ahora, cuando Jesús dice yo soy el camino, simplemente nos acordamos de esto. Hablamos de sola gracia la clase anterior o el tema anterior. Hablamos que el hombre es incapaz totalmente de resolver esa condición espiritual que le es manifestada, la muerte espiritual. Estamos muertos cuando no tenemos a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos hacer nada más que recibir la gracia de Dios, porque sin ella no hay acceso, no hay vida eterna. Y es por ello que parte de la gracia no solamente es quedarnos ahí, es también reconocer esa necesidad de gracia para tener salvación, ¿no? Salmos 28:11 nos dice esto: nos dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana. ¿Qué es esto? Es el salmista diciéndole a Dios, a Jehová: Señor, muéstrame tu camino. Y no solamente me muestres tu camino, no solamente te quedes en mostrarme eso, la manera en cuál es el camino, ¿verdad? Guíame por esa senda también. No solamente me lo muestres, sino realmente necesito que tú me guíes. Está reconociendo la necesidad de, si no me muestras y me guías por ese camino, es muy probable que yo me pierda. Es muy probable y altamente probable, casi seguro, 99% seguro, que me voy a perder. Porque aún que el hombre entiende los conceptos de la gracia, entiende los conceptos de la fe, los conceptos de cómo llegar a la salvación, aún así el hombre es perdecible o se puede perder, se pierde, ¿no? Y nos perdemos también nosotros todos los días en cosas, en darle la atención a otras cosas, en tener, ¿por qué no?, idolatría a ciertas cosas materiales, a nuestro trabajo, a nuestra vida, incluso a otras cosas, prioridades, ¿no? Establecemos muchas prioridades y somos muy buenos para hacer eso. Pero aquí el salmista dice: muéstrame tu camino y no solamente me lo muestres, guíame por él. Salmo 109, 119, 105, estoy seguro que lo conoces. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y en mi versión dice: y luz a mi camino, o ilumina mi camino. Tu palabra, la palabra de Dios, lo que estamos haciendo el día de hoy, lo que estamos haciendo en esta iglesia, todos domingo, viernes tras viernes, domingo tras domingo, es hacer esto, es tomar esa lámpara, estudiarla y colocárnosla a nuestra vida, es aceptarla, recibirla y poder caminar ahora sí, ¿verdad?, con luz, porque en oscuridad, ¿qué va a pasar? Te vas a perder, no vas a llegar, te vas a extraviar, se te va a perder el camino. Necesitas la luz de la palabra de Dios para seguir ese camino. Ahora quiero que te regreses a Juan 14:3. Hay algo bien interesante que se me estaba pasando al momento que estaba estudiando, ¿no? Y de repente lo vi y dije: ¿qué es esto? Juan 14:3, fíjate lo que dice Jesús. Le dice a sus discípulos: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también
vosotros. Entonces, es esto mismo que el salmista expresaba. Cristo no solamente nos señala un camino, no solamente nos señala una vereda, nos señala el modo de volver a llegar a Dios, sino que Él también nos toma, literalmente, nos toma y nos lleva hacia ese camino. Nos toma y nos lleva hacia Dios. Él es la seguridad de que llegaremos al cielo. Él es la seguridad, Él es el camino. No solamente Jesús dice, yo te muestro el camino, mira, aquí está, pásale, y te deja. No, Él te toma, dice, y os tomaré conmigo para que donde yo esté, yo estoy, allí también vosotros estéis. Qué tremendo, ¿no? No solamente es un camino, Él es el camino. Y Él te toma literalmente y te lleva por ese camino hacia Dios. Ahora, como veíamos ahorita, las personas buscan tener su propio camino y buscan establecer sus propios medios para llegar a Dios. Te decía ahorita, un camino muy frecuente y yo estoy seguro que tú lo conoces, es la moralidad, el moralismo. Es sentirte esencialmente bueno según tu propio criterio, a través de buenas obras, a través de buena manera de vivir, de conducirte por la vida. Otro camino pudiera ser la religiosidad. La religiosidad, ¿qué es? No es el irte a una iglesia solamente, ¿verdad? Y confesar delante de las personas que crees en una religión. No, nosotros no tenemos ninguna religión, pero el religioso basa su fe en cumplir ciertos requisitos, en cumplir asistencias, en cumplir, voy a venir, no, aunque llueva, aunque nieve, voy a estar ahí en la iglesia, no sé para qué, pero ahí voy a estar en la iglesia, no traigo ni Biblia, pero ahí voy a estar en la iglesia, perdón, pero dije que te iba a incomodar. Méritos propios, decir, yo soy bueno, he hecho ciertas cosas, he servido, entonces, pues, estoy viviendo cómodamente. O simplemente eso pudiera ser en la vida cristiana, pero también el vivir en buscar una religión o cualquier otra forma alternativa de lo que es la fe en Cristo Jesús, eso también puede ser una forma de religiosidad. Y sabemos que existe un sinfín, no me acuerdo qué estadística veía la otra vez, pero cerca de 300 religiones distintas existen y siguen creándose. Todos los días, todos los años surgen una o dos más religiones. Y existen muchísimas. Está el hinduismo, está el budismo, está cualquier serie de pensamientos abstractos que te conectan con la espiritualidad y te conectan con el ser interior y te permiten ver tu luz interior y caminar y iluminarte, ¿no?, a ti mismo para encontrar la paz interior. Y eso es el fin. Como se oye muy bonito, pues todos, qué padre, yo quiero eso, ¿no? Pero no, ese sería un camino alternativo y eso sería vivir en religiosidad. Como te decía, estos son caminos que el hombre mismo pinta y busca. Como te decía, pero no solamente te vayas hacia afuera, también ve hacia adentro. Lo primero que te decía, estás cumpliendo solamente requisitos, buscas como si fuera un checador de la oficina, checar todas las veces que vienes, venir como un tipo, sentirte como solamente un club social en donde convives, cenas, esto y listo, ya, de ahí terminó, ahora me voy a ocupar en mis otras cosas más importantes. ¿Hacemos eso? Segundo problema, quedamos muy claro, Jesús dijo, yo soy el camino, no existe ningún otro camino. Jesús ahora dice, yo soy la verdad. El momento en que el problema fue el hombre cambió la verdad, ¿por qué? Por una mentira. El hombre se alejó de la verdad y cayó en la mentira y no puede ahora el hombre discernir la verdad del error. Es decir, como el hombre fue separado, el hombre tenía la verdad, sabía dónde estaba la verdad, estaba con la verdad, estaba con Dios ahí en el huerto del Edén.
Pero ¿sabes qué? Cambió esa verdad por una verdad a medias. Una verdad no totalmente cierta, una verdad posible, una posibilidad. Una verdad a medias es una mentira, ¿no? Y creo que es una canción secular. Pero una verdad es esencialmente una mentira. Una verdad a medias es esencialmente una mentira. El hombre cambió esto por lo que ya sabemos, ¿no? Obedecer a la tentación, simplemente. Pero ahora hay algo. El tema de la verdad es muy importante. Necesitamos conocer la verdad. El hombre fue separado de Dios y por lo tanto todas las generaciones que siguieron después de esa separación de Dios perdieron la habilidad, perdieron el camino, perdieron el enfoque para reconocer y discernir cuál sí es la verdad. El hombre esencialmente no puede reconocer la verdad y por eso tomamos tan malas decisiones muchas veces. Por eso tomamos demasiadas, a veces, malas decisiones, porque nuestra verdad está limitada a lo que nosotros creemos solamente, a lo que nuestra conciencia nos dicta y pasa en cuestión de segundos. Pero Dios, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Él busca que la verdad prevalezca sobre el error. Proverbios 16:25 nos dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Pudiera parecer bueno, pudiera parecer correcto, pudiera parecer totalmente aceptable, pero el fin es camino de muerte. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto es de nosotros, esto podemos aplicarlo a nosotros. Cuando estábamos ahí, siendo hombres totalmente naturales, sin la verdad, sin poder conocer la verdad, a Jesucristo mismo, éramos hombres naturales que no discerníamos entre lo espiritual y lo carnal y lo secular y lo que realmente nos conviene y lo que no nos conviene. Teníamos que hacer un trabajo sobrehumano para poder llegar a conclusiones buenas y poder tomar buenas decisiones, sobre todo decisiones basadas en el Señor. Pero gracias a que conocemos la verdad y la tenemos aquí, en nosotros, en nuestras manos, podemos ahora sí poder discernir, recuperar esa habilidad de discernir las verdades sobre el error. Ahora, hay algo muy fuerte que a mí me impacta. Realmente no basta con conocer la verdad. No basta simplemente con decir, aquí está la verdad, la entiendo y listo. Incluso te decía ahorita, Satanás conoce la verdad. Santiago 2:19, y no por eso obtienen la salvación. No es suficiente solamente con conocer la verdad, que tú conozcas qué Dios habló, que tú conozcas algunos pasajes. Tú puedes conocer incluso toda la Biblia, incluso cada uno de los pasajes y el contexto de cada libro, y aún así no tener salvación. Porque si alguien conoce la Biblia, si alguien conoce la palabra de Dios, Satanás, y él no tiene salvación. Él está condenado, sus días están contados y él está destinado a perderse y a ser atormentado por la eternidad, junto con todos los que con él compaginan o lo siguen. Entonces necesitamos conocer la verdad, pero no solamente conocerla, necesitamos, como te decía ahorita, poner toda la confianza total, de una manera diligente, perseverante en esa verdad, en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad y Él lo afirma. Yo soy la verdad y solamente si tú confías, dice Cristo, en mí, tendrás salvación. ¿Y cómo comienzo a conocer esta verdad? Juan 17:17 nos lo dice. Padre, santifícalos, apártalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Igual el salmista David relaciona los conceptos del camino también y la verdad, dice en el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Si tú me muestras, Jehová, tu camino, entonces podré yo caminar en tu verdad.
pero necesito el camino, necesito saber dónde está el camino. Y entonces yo podré decir que camino en verdad y que camino seguro y que camino con un enfoque, con un objetivo en la vida, ¿no? Que es la salvación, que es darle la gloria a Dios, y ya lo estudiamos antes. Ahora, la manera que Dios enseñó su camino, ¿sabes cuál manera fue? ¿Cómo Dios nos enseñó su camino a los hombres? A través de Jesucristo, su Hijo. Y fue crucificándolo, y fue mandándolo, fue poniéndolo en esta tierra, encarnándolo, haciéndolo un hombre débil totalmente, haciéndolo una persona con hambre, con frío, con todo lo posible que le pueda suceder a cualquier hombre. No creas tú que Cristo caminó aquí y voló y no tuvo enfermedad, no tuvo frío, no tuvo nada. Él sufrió. Simplemente imagínate el hecho de ser Dios y de repente ser un hombre carnal, ser carne, ser débil, tener frío, tener emociones que lo atormentaban, que sufrían, decepciones de sus discípulos porque no lo obedecían. Incluso en los últimos momentos de su vida no comprendían quién era Jesús todavía, y lo que él les decía, ellos no lo obedecían en la totalidad. No era ni siquiera para mantenerse una hora orando constantemente. Muchas veces nosotros ni a los 5 minutos ya con eso oramos, y ellos no pudieron. Y fíjate, eran a minutos, a horas de Jesús ser apresado, no, les pidió ese favor y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer a este Cristo, creer en Él, pero también confiar en Él. Si lo conocemos, no podemos confiar en alguien que no conocemos. Necesitamos confiar, creer en Él, conocerlo, creer en Él y confiar en Él. De esa manera es como tendremos seguridad de que llegaremos a Dios mismo. Él es el camino, Él es la verdad. Y Cristo dijo, como te decía ahorita Juan 14:3, yo te tomaré a mí mismo y te llevaré para donde yo esté, tú también estés. Él es la seguridad. Por último, Jesús dijo, yo soy la vida. El problema es el siguiente: el hombre está muerto espiritualmente. Está muerto, ¿qué significa? Está separado de Dios. Está totalmente lejano a Dios cuando no cree en Él, cuando no cree en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la condición que nos ganamos a causa de la caída, ¿no? Ese fue el efecto que tuvo la caída del hombre, ¿no? En el Edén, separación. Pero Jesús dijo, yo soy la vida. Y el hombre no solamente perdió el camino, no solamente también cambió la verdad por la mentira, sino que también murió a causa del pecado. Y fíjate, interesante, porque el hombre inmediatamente cuando descubre su pecado, ¿qué trata de hacer? Se cubre a sí mismo, busca cubrir su propio pecado con sus propios medios, que fueron unas hojas de higuera simples. Decir, no, mira, con esto yo puedo llegar delante de Dios, me voy a cubrir y voy a resolver la situación. Voy a resolver este pequeño malentendido, esta pequeña desobediencia, y yo voy a resolverlo. Religión, religiosidad. El hombre buscando a través de sus propios medios el resolver las cosas. Pero el hombre ya estaba separado de Dios. Dios realizó un sacrificio para cubrir el pecado que había en Adán y Eva. Tuvo que sacrificar un animal, quitarle la piel y vestirlos con esa piel para cubrir de esa manera su desnudez, su pecado, ¿no? Y ahora, Dios estableció solo un modo para que el hombre vuelva a tener esa vida que él tenía en ese entonces con Dios, una vida totalmente eterna, duradera, una comunión perfecta: la muerte de Cristo, su Hijo. Ese fue el medio. Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús iba a resucitar a Lázaro. Jesús iba a resucitar
a un amigo cercano de él. Él estaba confesando o preparando la situación, el entorno para llegar a ese punto. Los discípulos no creían en él. Marta no creía en él. Si hubieras llegado, Jesús, si hubieras estado cerca, esto no hubiera pasado. Pero él les dijo: yo soy la resurrección, Marta, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y literalmente resucitó a un hombre. No solamente es la vida espiritual, sino también en esa ocasión y en todas las ocasiones en que Jesús se presentó en un funeral, por así decirlo, las personas vivían, resucitaban. Solamente en Jesús reside el poder para dar vida al hombre natural, a nosotros sin Dios. Necesitamos conocer y creer en Cristo. El énfasis de este versículo es: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí. Eso es una condición, ¿no? Eso es una condición que está estableciendo Jesús. Y aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, si no crees en Cristo, inminentemente, ¿qué pasará? Moriremos. Juan 3:36. Y el que cree en mí, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué palabras tan fuertes son estas que Jesús nos dice? El que cree en el Hijo, el que cree en mí, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna. Yo pienso que si todos nos ponemos sinceros, no obedecemos a Dios totalmente. Creemos en Él, hemos puesto nuestra confianza en Dios, pero la obediencia debería ser algo natural en nosotros, debería ser algo natural, algo que se da por sí solo. Así como antes obedecíamos a nuestra carnalidad, a nuestros malos deseos, a nuestra vida pasada, a nuestros gustos, a nuestra manera de ser, a nuestras justificaciones. Así soy yo, así me creó Dios, así soy de temperamental, así me enojo, no respeto, pero es que pues, me provocaron. Así como decíamos esos instintos antes, necesitamos revertir eso y naturalmente empezar a comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso solamente lo vamos a lograr a través de la palabra de Dios. Necesitas conocer a este Cristo. Es un Cristo exclusivo. La religión cristiana de alguna manera es exclusiva, y no por sentirnos más, obviamente, pero es exclusiva porque solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una manera de volver a tener la vida, es en Cristo Jesús. Todas las verdades son exclusivas. Si nos ponemos a pensar, todas las verdades, no puede haber una verdad a medias. Si es verdad, es porque está respaldada por algo, es porque está realmente enfocada o tiene todo el respaldo de alguna afirmación antes. Y Cristo dijo esto: yo soy la verdad. Si yo te lo estoy diciendo, yo soy Dios mismo, yo te lo estoy diciendo, yo soy la verdad, entonces sabemos la verdad. Entonces conocemos el camino, como era la respuesta que ellos esperaban, los discípulos. ¿Cómo conoceremos el camino? ¿Cómo sabremos? ¿Cómo podremos llegar? ¿Cómo vamos a conocer el camino? De esa manera. Ahora quiero terminar con eso. Creo que hay una conclusión para esto. Solamente Cristo nos muestra el único camino a Dios, Él mismo, y nos toma, así como lo decía en su palabra, nos toma y nos lleva hacia Él mismo para que no nos perdamos en ese camino, en esa vida que espero que sea muy extensa, porque en el camino, créeme, va a haber muchas situaciones en donde tú, voluntariamente o involuntariamente, vas a dejar de ver la luz, vas a dejar de enfocarte en la luz, vas a querer construir tu propio camino, tu propio sendero chiquito y poder llegar hacia la vida eterna, hacia la comodidad. Vas a crear tus propios medios, a lo mejor la religiosidad, a lo mejor el moralismo,
Hay muchísimas formas. Pero para que no te pierdas, Dios te dice, si tú crees en mí, si yo te muestro el camino y te llevo por ese camino, no te vas a perder. Esa es la seguridad. Solo Cristo nos permite conocer ahora la verdad. Y que esa verdad no solamente se quede como un concepto en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, en nuestra teología, sino que vivamos, que esa verdad viva en nosotros, que esa verdad resida en nosotros y pueda morar en nosotros, una verdad viviendo dentro de nosotros. Y eso evitará que caigamos en el error, en la mentira, en el engaño. Tercer punto, solo Cristo nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y si creemos y obedecemos, así como lo dice Juan 3:36, obedecemos su voz, obedecemos su palabra, tendremos vida eterna, comunión con el Padre, comunión, restauración de la comunión que existía antes de la caída del hombre, una comunión perfecta. Ahora la pregunta es, si en el día de hoy, esto que acabamos de estudiar, esto que acabamos de ver, poco a poco, causa en ti este efecto de decir, realmente no sé si conozco el camino, realmente no sé si conozco la verdad innegable, inerrable de Dios, de Cristo, realmente no sé, por lo tanto, si dentro de mí realmente hay vida eterna. Y no lo digo para que dudes, sino lo hago porque realmente necesitamos cada uno de nosotros ponernos abiertamente y decir, necesito conocer a este Cristo, necesito conocer a este Cristo supremo sobre todas las cosas, que en Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y Él sostiene toda la creación en sus manos. Necesitas conocer a este Cristo verdaderamente, y te invito a hacer una oración, lo más sincero que puedas, de reconocer que realmente sin este Cristo, sin conocer y confiar en este Cristo y obedecer a este Cristo, estamos perdidos totalmente. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra no solamente, Señor, es agradable, Señor, al escucharla, Señor, sino que gracias a que tú, Señor, te conduciste en la vida, Señor, con verdad, con veracidad, con autoridad, Señor. Así mismo nos puedes hablar en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor, y decirnos, yo soy la vida. Señor, sin conocer, Padre, antes no te conocíamos, Señor. Antes no teníamos dentro de nosotros, Señor, la vida eterna, Señor, y por lo tanto nos dirigíamos y nos dirigimos, Señor, muchas veces por nuestros propios caminos, por nuestros propios medios. Pero gracias a que tú te revelas a nosotros y nos dices, yo soy, y nadie viene al Padre si no es por mí, tenemos la seguridad, Señor. Y si tú en esta noche quieres confirmar y quieres afirmar ese entendimiento y ese conocimiento de la verdad en tu vida, esa verdad que trae vida eterna, te invito a que ores conmigo y digas lo siguiente: Padre, te pido perdón, Señor, porque durante toda mi vida de cristianismo, a lo mejor tengo poco, pero si tengo mucho de cristianismo, si ya he hablado mucho, si ya he escuchado mucho de ti, Señor, y aún así me falta, siento que no te conozco realmente, Señor, y siento que no he puesto toda mi confianza y no te he dado el primer lugar que tú ya tienes en todo el universo y no te lo he dado en mi vida. Te pido que me perdones, te pido que vengas a hacer el camino en mi vida. Quiero que vengas y seas la verdad que permanece. Quiero que seas ese medio por el cual yo puedo tener vida eterna, el único medio, no hay otro más.
Solamente Cristo, solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y que nuestras mentes, Señor, nuestros corazones sean renovados, Señor, por el entendimiento de tu palabra, Señor. Que no solamente queden conceptos, Señor, sino que podamos asimilarlos, Señor, y moldear, Señor. Tú moldees nuestra vida, Señor, mediante estas palabras. Gracias, Señor. Te lo pedimos. Amén.